Está en comunicación con nosotros el doctor Eduardo Duhalde, expresidente de la Nación. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, presidente? Bien, Eduardo. Bien, Jonathan. Un abrazo, bien. presidente. ¿Cómo anda? Bien. Bueno, me gustaría nos gustaría una visión suya acerca de lo que estamos viviendo. No mucho más de lo que ustedes permanentemente están transmitiendo, no mucho más. Yo creo que tenemos que pasar esto siempre termina. Tengo la impresión que esta peste no, del punto de vista de las muertes, no va a ser tanto como las otras pestes, pero bueno, estamos en un problema serio. Estamos en un problema serio. Cuando habló con el presidente de la República, después de la cuarentena, ¿no? Usted tuvo cuarentena obligatoria porque vino de España. De España, sí. ¿Qué habló con él? Cuénteme. Bueno, primero le conté lo que pasó en España, porque yo fui, después de hablar con él, para buscar el tema de los alimentos, vender como se vendían antes, Eduardo. Antes si pedías 1 kilo de azúcar, 1 kilo de fideo, es decir, eso se llama... A granel. A granel o por peso, ¿no? Ahí en España estuve con 2 ministros, vi todo. Es impresionante porque allí no lo hicieron por cuestiones económicas. La comida está bastante económica allí, sino que lo hicieron por cuestiones ecológicas. Pero claro, al sacar el packaging y al sacarle la publicidad tan intensa que pagan los que compran los alimentos, los precios se van a la mitad. Eso fui a trabajar allá, iba a ir también a Francia e Inglaterra, pero me entero por ellos que en la Comunidad Económica Europea no vale la pena ir a todos lados porque en todos lados se manejan así. Así que bueno, estuve hablándole, le conté eso, me dijo si se podía hacer ahora, le dije que yo creía que no. En este momento muy especial, hay que esperar que pase la peste y después sí, después se podrá buscar esto que alivia mucho los bolsillos de los que van a comprar, no solo de los más pobres, sino sino la clase media. La clase media de trabajo está en enormes dificultades. Muchos renuncian a su obra social o, bueno, tienen que sacar a los chicos del colegio privado y para ellos también es un drama. Entonces todo esto de los precios es muy importante tenerlo en cuenta, pero tenemos que dejarlo también para más adelante. Eduardo, a usted le tocó administrar el país en el peor momento de la historia argentina, 2002, récord de pobreza, patacones. Creo haberlo escuchado el otro día decir que se vienen momentos muy, muy difíciles para la economía argentina. Es obvio lo que estoy diciendo. ¿Cómo se hace para administrar un país quebrado como la Argentina? Bueno, en realidad nos tocó una cosa muy parecida. Estábamos en default, pero teníamos una ventaja. Habíamos hecho una gran coalición con el doctor Raúl Alfonsín y bueno, teníamos mayoría en el Parlamento, teníamos el Ejecutivo, y enseguida, inmediatamente, nos pusimos a trabajar para lo que nosotros denominamos la comunidad productiva. Empresarios y trabajadores empresarios son los que pueden sacar adelante el país, que no vengan a decir los créditos, no necesitamos créditos para eso, en la Argentina y en los empresarios, que se dan cuenta antes de que se le viene la noche. Generalmente, bueno, trabajan la mitad de lo que trabajaban o cierran, pero se quedan con las máquinas, con los fierros, dicen ellos. Y bueno, ese dinero está, pero hay un secreto, diría yo, que lo descubrimos en ese momento. Hay que jugar a pleno el tema de la producción. Argentina tiene, ustedes lo saben, ha sido bendecida por Dios o la naturaleza, y tenemos tanto en cordillera, en el mar, en el subsuelo y en la superficie, todas las posibilidades. Yo vengo sosteniendo desde hace muchos años, más de 40. Mis primeros libros, que le llevé el resumen de los libros al presidente, era primero de la Argentina especulativa a la Argentina productiva, 40 años el libro. Y el segundo, la revolución productiva. Yo creo en eso. Creo en el trabajo, creo en la producción y defiendo a los empresarios y a los trabajadores. Sin ellos, sin darle la confianza a ellos, la plata no va a aparecer. Entonces, perdón que lo interrumpa, pero supongo que la frase miserable, cuando hablaba de una empresa en particular, que era Techin, supongo que usted no la compartirá. No, yo hablé con precisamente de ese tema y me dice, yo no creo que sea, bueno, nombró
al dueño prácticamente de Techín. Roca. Pero bueno, lo que pasa, ¿saben qué es? Que yo no me gustaría tampoco, ya lo estuve, en la piel del presidente. Y a veces uno cuando está así, está nervioso y por ahí dice cosas que no son las que piensa. No es la forma habitual de Alberto de hablar. Pero de todas maneras son detalles. Yo lo que sí quiero y creo que tenemos todas las posibilidades, enormes posibilidades en la Argentina, por lo que antes dije, ¿no? Doctor. Lo que pasa... Sí. Creo que usted debe conocer como nadie, por haber sido gobernador de la provincia de Buenos Aires y después presidente de la República, como nadie el conurbano bonaerense. Sí. Si llega el virus a pegar fuerte, ya está pegando en algunos sectores como La Matanza, pero si llega a pegar fuerte, ojalá no ocurra, toco madera, ¿qué cree usted puede pasar allí? Bueno, puede pasar lo que pasa en otras partes del mundo, pero yo no creo tampoco. En realidad, la gente del segundo cordón generalmente no viaja, entonces es más posible que en Capital Federal y algunos, ustedes saben que entran 5 millones de bonaerenses a la capital a trabajar, puede ser. Exacto. Pero yo no veo, ojalá. Yo pero también usted sabe del hacinamiento de esa gente, claro. ¿no? Ese es el tema. Si uno solo se enferma en ese hacinamiento, ¿cómo hace usted para meterlo en una cuarentena? Es muy difícil, es muy difícil. Yo atentamente estoy todos los días viendo televisión, veo muy interiorizado al ministro de Capital Federal, que está hablando permanentemente, sí, está hablando permanentemente, y bueno, iremos cambiando el temporal. Yo esas cosas no entiendo, y la verdad que, bueno, repetir lo que ustedes dicen, ¿no? Ahora, teme usted, insisto sobre, usted conoce como nadie ese territorio. ¿Usted tiene temor a algún tipo de conflicto social, que esto vaya increyendo? Yo digo que está trabajando muy bien la provincia, ¿no? Sergio Berni está trabajando muy bien. Los intendentes, que aplaudo, están trabajando muy bien, porque en realidad estas situaciones, el gobierno de la vecindad, que son los intendentes, son los principales que tienen que trabajar y están trabajando. Me consta que están trabajando. Por supuesto, si no se llega a todos, hay que hacer los esfuerzos, que lo están haciendo. En realidad las religiones están trabajando muy fuerte, los movimientos, que no son movimientos sociales, pero así se llaman, también están trabajando, y es de esperar que contengamos esa situación y sobre todo el tema de la comida, ¿no? El hambre no se aguanta, y bueno, está pasando en Europa, que también hubo problemas, pero yo no imagino que haya problemas serios en esos sectores. Eduardo, en la charla que tuvo con el presidente, ¿cómo lo vio? ¿Es verdad que usted un poco en broma, un poco en serio, lo retó y le dijo que estaba trabajando demasiado tiempo? Bueno, eso lo digo siempre, inclusive se lo digo a los medios. Él tiene que descansar un poco, porque yo al vivir eso, yo le contaba, yo siempre tuve buena salud, pero un día, a los 3 meses de asumir, le digo a Chiche, vos no, ¿qué ves en el fondo de Olivos? ¿Qué ves allá? Lo de siempre, me dice Chiche. Bueno, yo veo un río y pescados saltando, peces saltando, que inmediatamente te puedes imaginar, médicos, y en ese momento trajimos a 6 o 7 personas de los adventistas de Entre Ríos. ¡Qué confesión! Yo iba. Nunca lo había escuchado. Claro. ¡Qué confesión, doctor! Nunca había escuchado esta historia, que usted vio un río y peces saltando en la Quinta de Olivos. Y bueno, ¿sabes qué yo le digo, Alberto? La psiquis humana, aguanta determinadas tensiones, impactos todos los días, pero llega un momento, si no se cuida, y yo le digo a él, me enojé, no con él, pero sí con los que lo están alrededor de él, digo, ¿y el agua de la pileta hacía un calor ese día? No, eso no funciona, pero el presidente tiene que estar 2 o 3 horas descansando, hablando de otra cosa, caminando, haciendo algún deporte, porque eso ayuda, y lo que yo digo es experiencia propia. ¿Usted ¿no? qué dice? ¿Que a los presidentes este tipo de tensiones después le pasa factura, el cuerpo le pasa factura? Por supuesto, a algunos no. Yo estuve con varios, pero son, por ejemplo, el caso de Menem se tomaba esos tiempos, ¿no? Menem se tomaba bastantes tiempos, ¿no? Estaba por lo menos un par de horas con el profesor de golf,
que él no sabía jugar al golf, pero estaba 2 horas por día jugando al golf. Y eso, bueno, lo ayuda a mantener la psiquis más sana, más clara. Si no, siempre a uno se le escapa la tortuga. A mí también me pasó. Cuando uno está enojado, nervioso, a veces dice cosas que después se arrepienta porque no es el modo que tiene habitualmente de dirigirse ni hacer cosas, ¿no? Sí, sí. Bueno, me acuerdo una frase suya, ¿no? El del dólar. ¿Eso se le escapó o lo escribió? No, vos sabés que... El que recibió dólares, el que depositó dólares recibirá dólares. Doctor, por favor. ¿Sabe lo que es lo curioso? Sí. Mira el lío que había en esa época, que no se dieron cuenta los periodistas, que hizo una conferencia de prensa a los 10 días y dije, señores, me equivoqué. El que se dio cuenta, porque estaba acá, era el expresidente, jefe de gobierno de España. Y en el prólogo de mi libro pone que le llamó la atención que, bueno, que yo me haya animado a decir eso porque la gente estaba conforme con eso. A mí no me gusta. Yo podía haberme callado la boca, ¿qué es lo que tendría que haber hecho? No tendría que haber aclarado nada, ¿sabes por qué? Porque tenían razón los ministros míos. La gente estaba contenta con eso y yo puse en peligro, por eso de no mentir, el momento que vivíamos, ¿no? Totalmente. Pero bueno, cuénteme una cosa, ¿está de acuerdo con que haya más impuestazos, que ahora estén pensando en más impuestos en el medio de la pandemia? Yo tengo que ver de qué se trata. Porque la calle Pau acá al lado, o Piñera en el otro lado, lo que dicen es justamente no. Bueno, está bien. Yo quiero ver cuando estén los impuestos, me preguntaba, yo no me gusta hablar así sin conocer, no me gusta, yo lo sigo a la calle Pou, sigo a los otros presidentes, lo que dicen, estoy todo el día en eso, ¿no es cierto? Y trabajando para el después de la peste, que es lo que yo me he especializado. Yo tengo hace 9 años una cátedra en España, empezamos en Salamanca, y después hace 8 que estamos en Camilo Cela. Soy de los 3 profesores que organizan ese posgrado y mi tarea, ¿sabes cuál es? Gobernanza, cómo se debe gobernar. Y yo tengo una enorme experiencia en eso y es lo que me ha salido siempre fácil, sobre todo la necesidad de orden y control, que acá no lo tenemos en cuenta. Nuestro país no de ahora, de siempre, es un país desordenado y descontrolado. Yo siempre digo que está zozobrando, es como un barco que está zozobrando. Pero no, una gran avería que choca con el témpano. Como el Titanic. No, claro, está todo picado, ¿no es cierto? Pero eso es interesante, entonces, ¿no? Es un país que se lleva mal con el cumplimiento de la ley. Nos costó mucho la cuarentena al principio, ahora hay muchos jueces que están liberando delincuentes por el tema de que, bueno, no haya superpoblación en las cárceles. ¿No se manda un mensaje un poquito difícil de que el cumplimiento de la ley es como optativo en la Argentina, Eduardo? Bueno, en realidad yo creo que la cárcel, si no hay enfermos, es el lugar más seguro. Ahí no pueden salir a la calle. Bueno, pero la verdad que son decisiones que a veces, yo no estoy de acuerdo en todo, obviamente. Siempre digo lo mismo. Cuando un dirigente piensa igual que otro, significa que alguno de los dos no piensa. Hay cosas que estaré de acuerdo, hay cosas que no, pero en el camino elegido, yo, igual que la mayoría de la población, está de acuerdo que privilegiemos la salud, Y ya sé que me pueden decir, bueno, pero la dificultad, mira, nuestro país tiene una potencialidad tan grande, pero tan grande, que va a pasar como en el 2002. Estábamos en default, todo el mundo creía que no se podía salir, y al elegir con don Raúl Alfonsín, siempre digo eso porque hicimos una gran coalición. Los que creen que se puede gobernar ahora como antes, desde un partido y solo de un partido, no entienden. Están muy atrasados. Los partidos son estructuras muy rígidas y el cambio viene con una velocidad que esas estructuras no permiten resolver los problemas a la gente. Entonces lo mínimo que tenemos que hacer es juntarnos los partidos. Eso es lo que hicimos con don Raúl, de los 8 años que goberné la provincia y el tiempo que gobernamos en el Estado Nacional. Siempre tuvimos mayorías legislativas muy claras, que hay que tener, y después la apuesta, que la apuesta es una apuesta muy clara. La apuesta es al trabajo, es a la producción. Y no hay otra salida. Me enojo, y lo vengo repitiendo siempre,
cuando se ha perseguido a los grandes empresarios, porque son necesarios. Ustedes dos no conocen ningún país de los que andan bien que no tenga muchos grandes empresarios. Acá es un deporte tirarse con los grandes empresarios. Yo recuerdo el caso de Amarita Fortabat, una mujer que he admirado. Una sola vez estuve con ella, pero ayudaba para todo, le compró los chalecos primero a la policía, ayudó mucho en Malvinas, y bueno, y la criticaban, la seguían criticando. A Franco Macri usted lo defendía mucho, pero por ¿se acuerda? supuesto, ¿cómo no voy a defender a un Tano que vino y por 50 años tiene lo que se llama proyecto de vida? Con la plata que tenía Macri, padre, podía vivir 100 vidas. Sin embargo, tenía eso que se llama, reitero, proyecto de vida. El proyecto de vida del padre de Macri era generar trabajo. Un hombre sencillo, un hombre que pagaba miles y miles, decenas de miles de sueldos por mes. ¿Cómo no lo va a reconocer? Yo me enojé mucho una vez que me enojé mucho con Macri, cuando después de morir el padre, habló mal de él. Eso no se debe hacer. Los dirigentes tenemos que saber que para salir, los pocos dirigentes, grandes empresarios que tenemos, los necesitamos. Y necesitamos los tan vilipendiados también trabajadores y sus dirigentes. Y me podrán decir, mirá, que este dirigente, que sí, en todas partes. Yo conozco muchos colegas de ustedes que también no los quisiera ver, pero bueno, tampoco nunca lo digo públicamente. Pero en todas las actividades hay gente buena, mala, regular, hay de todo. Pero lo que tenemos que pensar hacia adelante es la enorme potencialidad que tiene la Argentina sin par. No hay país que tenga en la cordillera, en el mar, en el subsuelo, en la superficie, tanta riqueza acumulada. Lo que pasa es que tenemos un problema. No tenemos un ADN productivo muy desarrollado los dirigentes políticos. Y saber que en Europa, que es donde tenemos que ver lo que ha pasado, la productividad comienza por los municipios. Al asumir, en la provincia me dediqué los primeros 9 meses nada más que al tema productivo. Los recibía todos los sábados. En 3 sábados consecutivos me reunía con la totalidad de los intendentes. Lo primero que le pedía, ¿saben qué? Muchachos, a una calle, a una plaza le ponen el nombre de un empresario. Hay que rodear de prestigio social la actividad productiva. Después le explicábamos lo que era un vivero empresario, lo que es un sector industrial planificado, lo que es una zona de crecimiento común. Y una provincia que yo la tomé y no funcionaba el Banco de la Provincia, estaba fuera de clearing. A los 3 años, teníamos sucursales en España, sucursales en Italia y estábamos haciendo una en Rusia. Es decir, si de abajo viene el fuego y no necesitamos créditos y no necesitamos, me alegro que el presidente haya dicho que pasó a segundo, tercero, cuarto lugar el tema de la deuda. Es un tema que hoy no se puede pensar seriamente que se puede pagar la deuda. Hay que cortar esa discusión, es decir, vamos a hablar después que termine la pandemia y cuando empezamos a producir. Eso es lo que yo entiendo, fue lo que entendimos en el 2002. ¿Ustedes recuerdan a Anusin? ¿Lo recuerdan? Sí, claro. Anuxin. El Fondo Monetario. Anuxin, sí. El indio. El indio. Nos retaba. Anuxin. Sí. Dualde. Vino a hablar conmigo, lo atendí con varios secretarios, entre ellos, 3 o 4. Y bueno, le dije, miren, no pierdan tiempo, no vamos a pagar. Porque en realidad cuando alguien debe, y hay un crédito, el que más sufre es el que le prestó la plata, que siempre la quiere recuperar. Si pensamos en Argentina, es un mar de no sabemos qué va a pasar. De algo sí sabemos qué va a pasar. ¿Sabe qué es? El tema de la deuda. Finalmente, una Argentina que crece la va a pagar, pedirá, por supuesto, achiques de la deuda, pero eso termina así. Y hoy no hay que ocuparse de eso, hay que ocuparse del trabajo y solamente del trabajo y de la producción. Yo sé, porque me dice, pero no aguantan más. Bueno, el gobierno está ayudando en lo que puede, que no es mucho, porque somos un país que está empobrecido, pero yo tengo una fe tan enorme en la salida de Argentina, porque lo vivimos. Nosotros estábamos igual, estábamos en default, parecía que el default se terminaba el mundo. Sobre todo, a mí desconfío cuando quieren pagar tan rápido. Desconfío de los que andan detrás de eso.
Argentina en ese momento estábamos igual. A los 3 meses tuve que pedir la renuncia a 2 de los más importantes. Tuve varios ministros importantes, que era Remes Lenikov y el vasco de Mendiguren. ¿Saben por qué? Porque lo que tenemos experiencia en gobernanza, yo me di cuenta que ya me tenía que ir. Era tan grande, no nos creían, decía que no teníamos rumbo, y yo gritaba como loco: tenemos rumbo, el rumbo es el trabajo, el rumbo de la producción. Y vienen los que saben todo a decir que es difícil. Pero claro que es difícil, decía yo, porque todas estas cosas son difíciles. Pero si nosotros nos juntamos los que queremos producir en cada provincia. De Mendiguren, mire, el primer mes se reunió en todas las provincias, en la mayoría de las provincias, no en todas, ¿no? En unas 15 provincias argentinas, con los sectores productivos, y empezamos a trabajar esa idea. Y eso es lo que tenemos que hacer ahora. Potencialidad nos sobra, y bueno, y gente capacitada también nos sobra. Yo la verdad que tengo una enorme confianza en el futuro del país. Duhalde, ¿qué tal? Mariano Barrio le habla. Hola Mariano, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo anda? Bueno, ahora seguramente el gobierno, el presidente va a tener que tomar medidas seguramente extraordinarias, y si bien hubo mucho diálogo y se nota mucho diálogo con la oposición en el tema sanitario, y usted recién hablaba de su experiencia, de la concertación con Alfonsín, etcétera, ¿usted cree que el presidente, para tomar estas medidas que va a tener que tomar seguramente en lo sucesivo, tiene que llamar a una mesa del diálogo como la que llamó usted en su gobierno? Podría ser, pero yo no recomendaré eso. Ya saben que eso fue exitosísimo, porque no era una mesa del diálogo. En cada provincia había una mesa del diálogo, y en cada municipio del país había una pequeña mesita de diálogo que lo utilizamos para los que necesitamos ayudar. Yo la verdad que cuando hablo de dos elementos indispensables en cualquier gobierno, que es primero el orden. Cuando uno habla de orden, en la Argentina enseguida le vienen que tienen los militares, que esto, que lo otro. Por eso cuando asumí el día de Asunción dije: orden democrático, sin cascos ni bayonetas. Y después el control. Porque como antes dije, es un país descontrolado. Entonces, como yo entiendo de eso, en cada municipio había un pequeño dialoguito. Y cuando teníamos que ayudar a los que no tenían ningún ingreso, le pedíamos a ellos, a ese grupito, empresarios, trabajadores, todas las religiones, el intendente, que buscaran a esa gente. Porque esa gente a veces ni se entera de lo que nosotros, de los beneficios que pueden tener. Pero yo no tenía por qué confiar en esos intendentes. Entonces dábamos los créditos, pero todo estaba en la web. Entonces me enteré que en Tucumán, por ejemplo, la policía ponía a sus mujeres, porque el control es indispensable. No sobra plata, hay que controlar y respetar lo institucional. Pero por algún motivo, Eduardo, perdón que lo interrumpa, el orden, yo no lo comparto, pero quedó asociado a la derecha en este país. Orden quedó como representado hacia la derecha el mapa ideológico, no lo podemos separar de nuestra cabeza. ¿Por qué cree que pasó eso? Por eso dije lo que dije. Acá tenemos, la dirigencia está anclada en el pasado, Cuando el mundo cambia a una velocidad tan grande que nos exige mirar para adelante. Yo una de expertise que tengo es porque hace muchísimos años me dediqué al estudio sistémico del futuro, prospectiva. La gente que está escuchando este programa dice: ¿qué dijo Duhalde? Prospectiva es el estudio sistémico del futuro. Cuando uno hace eso, tiene más claro lo que va a pasar. Bueno, yo me especialicé en eso. No solamente hacemos cursos todos los años con una universidad, la UCES, que hay gente muy capacitada para eso, sino que también en el Senado de la Nación hice el último, uno internacional de prospectiva, estudio del futuro. Tenemos que mirar para adelante. La gente no nos elige para que conversemos o seamos historiadores. Mire, les cuento un poquito más. Cuando asumo, a los 3 días, con la primera reunión de gabinete, y le dije: miren muchachos, nadie tiene derecho a hablar mal del pasado, de los que se fueron. El que lo haga, no vuelva, directamente vaya hacia su casa. Yo no tengo tarjetas amarillas. No tenemos que pelearnos con el pasado, ni echarle la culpa de nada al pasado, porque eso no sirve, eso es para ustedes, para los historiadores o para la justicia. El que conduce tiene que conducir mirando hacia adelante y pensando que las nuevas generaciones tienen un problema enorme, enormísimo problema, y bueno, tenemos que estar con ellos y ayudarlos. Realmente son generaciones de cambio,
son los que vienen a cambiar todo, los chicos, los más jóvenes, los que no conocemos el nombre, pero que están en las redes. Eso le hicieron entender al viejo rey Juan Carlos que no se podía matar animales en África. Pidió perdón de todas maneras, y eso mismo se repite en todos lados. Acá en Ezeiza, te cuento, si ustedes tienen 2 minutos se lo cuento, sí. El intendente de Ezeiza, un día me dice que tenía un nieto que trabajaba con él. El sheriff Alejandro Granados. Gran tipo. Lo tenía trabajando con él de secretario, 7 años. Entonces un día le dice, abuelo, vos te estás metiendo en un lío. ¿Por qué? Y, abuelo, ¿cómo vas a permitir que haya un pony y una llama toda vestida en la plaza principal del pueblo? Únicamente a vos, abuelo, se te ocurre eso. El abuelo se reía, como me reiría yo, y pasó el tiempo. 2 meses, abuelo, el quilombo se viene, dice, ¿pero qué? Abuelo, las llamas y el caballito. Pasó un tiempo más y un día dice, abuelo, se pudrió todo. ¿Cómo se pudrió todo? Mira, están llegando. ¿Quiénes están llegando? Abuelo. Los de la llama y el caballito. Vos sos muy cabeza dura. Y empezaron a llegar, pusieron eso, ¿cómo se llama? Eso que vuela. Bueno, 350 personas, acordándose de la familia del intendente, y el intendente tuvo que mandar una ordenanza al Consejo Deliberante diciendo que prohibía que el caballito y la llama. Eso es lo nuevo, eso es lo que no nos damos cuenta. Nuevas generaciones que vienen a reemplazarnos, somos los últimos sapiens, ya están los nuevos, y estos nuevos piensan distinto que nosotros, y yo tengo una confianza enorme en los nuevos. Así que bueno, un poco es Eduardo, eso, un poco esto. Sí. Buenas noches, soy Claudio Sin, ¿cómo estás? Hola Claudio, encantado de saludarte. Gracias. Eduardo... No me defiendas a Italia, ¿eh? No me defienda a Italia. De ninguna manera. Voy a defender a España. Eduardo, sí. Yo como médico no puedo dejar pasar esto. ¿Cómo terminó el tema del río y los peces? ¿Cómo? ¿Cómo terminó el tema del río y los peces en de Fondo de Olivos? Terminé con los médicos y con 5 personas adventistas que me hacían masaje, me hacían caminar, me hacían alimento especial y me fui acomodando, ¿no? Eso no se enteró. Estrés puro, claro. Doctor, ¿cree que la historia, de alguna manera, en algún momento, cree que la historia en algún punto lo va a condenar por haber traído al pingüino? ¿Por haber elegido al pingüino, al tuerto, como le decían antes? Primero, a mí nunca me gusta referirme a un presidente de esa forma que te... No, cariñosamente le decían así, ¿no? Bueno, pero, o Lupín, también lo conocían en el sur. En realidad... Lo eligió usted lo trajo. Para un poquito, Eduardo, no te hagas el sábelo todo. En realidad... Su mujer se lo dijo. El partido, en un congreso que se hizo en Lanús, me dijo que yo eligiera el candidato. Y elegí a Lole. Porque era un hombre serio, trabajador, una rara manera de conducir, pero todos le hacían caso. Necesitamos una persona de esas características. Y anduve dando vuelta a Lole y finalmente me dijo, Eduardo, yo tengo que entrar una curva a 3.20, no me pidas gente a 3.21. No sé, bueno, fue sincero conmigo. Se quedó sin nafta. El Lole se quedó sin nafta. Y después pensé en el gobernador de la provincia, que hoy es canciller. Arrugó. Cuente eso. Cuente que el canciller Solá... No arrugó, no es que arrugue. En realidad se decía, se cagó todo. Cuéntelo. No, simplemente yo quería probar, junté a los dirigentes que estaban conmigo, digo, muchachos, alguno de ustedes va a ser presidente, y pensaba en él porque era el más experimentado y fue un error mío. Nosotros cometemos muchos errores. Yo no sé por qué se me ocurrió en esa época que para ser presidente, primero tenés que ser gobernador. Es un error grave. Los más importantes dirigentes argentinos no fueron gobernadores antes, pero yo tenía ese raye, y bueno, lo elegí a él, y después, bueno, ya se cerró el Sport, estaban anotados, de la Sota se midió, me dijo que no daba, los cordobeses es muy difícil quedar en el conurbano. Y me quedaban 3. Menem, que no podía ser por una razón elemental, el segundo le iba a ganar, cualquiera sea.
Y el mejor para mí, un gran gobernador, Adolfo Rodríguez Sá. Entonces le digo a un amigo mío, que es senador, era senador por la provincia, y muy amigo de él, anda a decirle que venga, que va a ser el presidente. Y lo encontré raro, me dice. Lo busqué entonces a Moyano, que estaban trabajando juntos. Le digo, mira, negro, tenés que ir a verlo a este hombre, porque lo mandé a llamar y está duro. Y viene Moyano y me dice, no entiendo, no entiendo. Me dijo que viene por todo y que viene con un vicepresidente, de un vicepresidente radical, cosa que hizo. Me quedaba nada más que Néstor, con quien yo no tenía ningún inconveniente, simplemente que no era conocido. Alberto, sí, perdón, en ese momento Alberto Fernández estaba muy cerca suyo. Y Alberto, sí, claro. Alberto hizo mucho para que Néstor, en ese momento, él lo convence a usted. Grupo Calafate. No, mi querido, si no me quedaba alternativa, eran 3 nada más que estaban inscritos. Bueno. Pero yo no hablo mal de Néstor, ojo, yo no hablo mal de él. Lo que digo que yo había elegido, Menem no podía hacer por lo que dije, Adolfo no quiso y quedó él. Y yo tenía que ganar, teníamos que ganar. Bueno, y después pasó lo que pasó. Yo creo que Néstor, y al igual que el presidente de Estados Unidos, compró el librito de la CLO o la CLAU, como lo quieran llamarlo, que dice que la acción política es buscar un adversario y derrotarlo. Bueno, eso es el típico hombre que sigue los consejos de la CLAU, es el presidente de Estados Unidos, siempre buscando enemigos, y con eso va creciendo, ¿no? Ahora, Eduardo, bueno, con el paso del sí. tiempo, ¿la relación con Cristina mejoró? Sí. ¿O más o menos? Sí, mejoró. ¿Tomó el café o no? Mira, sí, tomé café con ella, estuve 2 veces. No, en realidad, mira, yo no estoy peleado con nadie, por una razón elemental. A usted le hicieron la vida imposible, Cristina le hizo la vida imposible. Imposible. De esto. No tiene importancia, no tiene importancia. Hay que pensar en el país, no en los personales. Con Cristina siempre tuvimos inconvenientes, y la última vez que estuve con ella, que estos días, hace un mes más o menos, yo andaba diciendo siempre que la culpa de los problemas que teníamos la tenía yo. Y me preguntó, ¿por qué, Eduardo, decís que vos tenías la culpa? Vos no te acordarás, pero estando, ahora meter la pata de nuevo, yo fui a hacer campaña por mi candidato, estuve en una campaña linda, en 2 días fue nada más. Y a la noche fuimos a dormir a la casa y al otro día un enojo, ¿viste?, entre Cristina y Néstor, y Néstor salió y dice, no, mirá, siempre pienso una cosa y después dice la otra. Bueno, y yo después lo comenté como que era bipolar y eso la enojó muchísimo. Esa fue la frase. Claro, usted comentó que era bipolar, claro. Pero yo, ¿por qué tengo que decirlo? Yo tenía que haberme callado la boca. Pero en realidad, yo no estoy peleado con nadie. Yo tengo la convicción, y de eso no me va a sacar nunca nadie, que tenemos que unirnos los argentinos. ¿Y le parece bien que haya elegido a Alberto como... Porque Alberto lo eligió Cristina como candidato a presidente? Sí, la jugada más inteligente desde el punto de vista político ha sido esa, ¿no? A mí me llamó la atención porque me llamó Cristina a mi casa y estaba mi hijo y me dice, Cristina, ¿quién es? No puede ser que quiera hablar conmigo. Bueno, y le dije que no. Al rato me habló Alberto, estoy hablando de octubre, ¿no?, de ese año, y me dice, che, te está llamando Cristina. Sí, me llamó, pero yo no creo que sea ella. Sí, yo, bueno, le voy a atender, obviamente. ¿Y vos qué tenés que ver con Cristina? Te digo, porque no tenía información. Después te cuento, me dijo. Me llamó Cristina. Claro, eso era octubre del 18. Sí, me sabía que yo tenía serios problemas de la espalda, ¿no? Claro. Y me llamó y me dice, no te vas a operar sino con fulana de tal, el dedo, porque es mi amiga. Una gentileza importante. Bueno, después de operarme la llamé para agradecer, le dije, mirá, Cristina. Y bueno, empezó a mejorar la relación y yo no estoy peleado con nadie. Ni me voy a pelear con nadie. Para pelearse, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Le puedo hacer una pregunta? A ver, en el último tiempo, en los últimos días se está hablando mucho de cuasimonedas, que los gobernadores no tienen plata, no tienen plata. Claro. ¿Usted está a favor de la creación de cuasimonedas?
Lo he dicho varias veces. En la época nuestra sirvió y se resirvió. Había 14. Muy buena, sí, muy buena. Esa época fue muy buena porque no produce inflación. Pero eso era el 2002. Y yo no tengo la capacidad que tienen la gente que estudia estas cosas. Yo de macroeconomía entiendo como pueden entender ustedes, los periodistas que se ocupan de eso. Pero no entiendo más. Yo le hablé de eso, le dije, mirá, estudien ese tema porque a nosotros con ese tema nos fue muy bien, muy bien. ¿Esto se lo dijo Alberto? Yo se lo dije a Alberto, claro. Ah, la pucha. Déjame ver, claro. ¿Y Alberto qué le dijo? ¿El presidente qué le dijo ante esta idea? Como yo, él como yo no tiene nada que ver con la economía, la macroeconomía, que le iba a consultar con los suyos y se terminó. Okay. Mi consejo. Mi consejo es que lo estudien, porque las épocas son distintas y quizás lo que sirvió para esa época no sirve para ahora. Ok. La verdad, fue un gusto muy buena grande. charla, ¿no? Es una charla, me encanta. Hablamos un montón de... Y además apareció la nietita Jonathan. por ahí atrás. Sí. Anda dando vueltas. Sí, Jonathan, vos tenés ¿cuánto tiene? 4 el tuyo? Tiene 3, Romeo, y 3 3. meses el recién nacido Rafael. ¡Oh, tenés 2! Sí, sí. Que decirle a Eduardo que también produzca, que necesitamos gente. Y ninguno de Banfield, Eduardo, los 2 de River, por supuesto. Dios mío, qué Eso. problema tienen, ¿no? Los chiquitos de Jonathan tienen un problema, mamá mía. Dios mío. Sí, a Claudio un cariño muy grande también, lo quiero mucho. Muchas gracias, Eduardo. Un abrazo Chao, muy grande. Eduardo. Y sabes que te quiero mucho. Un abrazo grande también a Chiche y a toda la familia. Eso es. Gracias, querido, gracias. Adiós. Gracias, Gracias al expresidente de la República. Linda charla, ¿no? Muy Muy bueno. linda. Un par de confesiones Nunca había relajada. escuchado la historia de la que le preguntaste vos, ¿no? del mar y los La del mar pececitos. y los peces. Fue bravo, El ¿eh? río, el río. Tercer mes de gobierno, el Bravo, presidente ¿eh? en la quinta. Ya el estrés. ¿Vos te imaginás la escena? No. En el parque. Pobre de Olivo. Eduardo. Estoy viendo unos pescados ahí. ¿Qué pescados? Chiche, No, no. viendo unos pescados allá en el fondo, están saltando en el Esto mar. más que le había dicho. Mamma mía.